En esta primera mesa del día vamos a tomar el tema de restauración y conservación del patrimonio cultural. Y para iniciar, les doy la bienvenida a nuestros dos invitados que nos acompañan y a nuestra directora Cándida Fernández de Calderón, que estará como moderadora en esta mesa. Voy a comenzar leyendo las semblanzas de nuestros invitados. Norma Barbacci es arquitecta con más de 30 años de experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos de conservación en América Latina, España y Portugal. En 2020 ocupó la cátedra Robert A. M. Stern Visiting Professorship de la Escuela de Arquitectura de Yale. En 2017 estableció Norma Barbacci Preservation Consultants, una firma de consultoría privada especializada en la preservación del patrimonio cultural internacional. De 2001 a 2017, como directora de programas en World Monuments Fund, administró una cartera de más de 100 proyectos, que incluía la visualización e implementación de programas integrales de conservación y capacitación en monumentos de importancia mundial, como la Isla de Pascua en Chile, Teotihuacán y Monte Albán en México, San Pedro de Andahuaylillas y Chanquillo en Perú, y el Acueducto de Segovia y la Alhambra en España. Antes de unirse al World Monuments Fund, trabajó como arquitecta de conservación en Beyer Blinder Bell Architects and Planners durante 12 años, como directora de proyectos senior, asociada y directora de estudio. Tiene un grado en arquitectura por la Universidad Carnegie Mellon y una maestría en preservación histórica de la Universidad de Columbia. Norma, muchas gracias por acompañarnos. Y José Enrique Ortiz Lanz es arquitecto con estudios de posgrado en conservación de monumentos y se ha desarrollado desde hace más de 30 años en el ámbito de los museos y las exposiciones del país, en las que ha participado en los proyectos más relevantes de las últimas décadas, en el campo de antropología e historia, como la reestructuración del Museo Nacional de Historia, el Museo Nacional de Antropología, el Museo de las Culturas de Oaxaca, la creación museográfica del Gran Museo del Mundo Maya, y en los últimos años la renovación de varios museos comunitarios, como el Museo de la Isla de Cozumel y el de Champotón. Ha participado además en muchísimas exhibiciones internacionales y nacionales de gran éxito, como Faraón, el culto al sol en el Antiguo Egipto, Zares, China imperial, Isis y la serpiente emplumada, México, un paseo por la historia, Mayas, el lenguaje de la belleza y códices de México, solo por mencionar unas cuantas. Como especialista en comunicación de materiales históricos, además de la redacción de textos para varios museos y exposiciones, ha publicado numerosos artículos, 6 libros, y tiene actualmente en prensa uno más. Su producción oscila entre el ensayo y la narración corta, en particular el cuento. Se ha hecho acreedor de varios premios, entre los cuales destaca en 2010 el Antonio García Cubas al Mejor Libro para Jóvenes y la mención honorífica de ese mismo premio en la categoría de difusión. En 2017, al libro sobre las loterías de figuras en México. Su obra sobre las expediciones al actual territorio mexicano en 1517 y 1518 lo han posicionado como un experto en el tema y el manejo de la crónica. Bienvenido, José Enrique, y muchas gracias por acompañarnos. Y para iniciar, doy la palabra a nuestra directora de Fomento Cultural Citibanamex, Cándida Fernández de Calderón. Pues muy buenos días, queridos amigos, todos que están con nosotros y quienes están en el Zoom, viéndonos también. Esta es una mañana muy feliz para Fomento Cultural Citibanamex, porque es una de las reuniones importantes en torno a nuestra conmemoración de 50 años. Estas pláticas de amigos y entre amigos, en donde nos darán oportunidad de recordar y de celebrar muchas de las cosas que hemos hecho a lo largo de estos años. Antes de empezar, quisiera solamente leerles un pequeño extracto de una de mis introducciones, que creo que sintetiza de alguna manera un poquito toda esta actividad de nuestros 50 años. Fomento Cultural Banamex, hoy Citibanamex, cumple 50 años de una vida activa y plena, de los cuales durante casi 30 de ellos he tenido el privilegio de dirigir. Nuestra misión ha sido la de impulsar la inversión en el desarrollo cultural, así como promover, preservar y difundir
la cultura mexicana y como visión, ser un ejemplo reconocido de empresa privada que promueve la cultura con liderazgo por medio de acciones innovadoras y acordes con las necesidades del país. Algo que ha caracterizado a Fomento Cultural son sus constantes en la gestión y en la operación. Podríamos reunirlas en la calidad, en el ánimo de sumar, aportar al conocimiento, ser referencia, estar a la altura del Banco Nacional de México y de México, ser útiles a la comunidad y contribuir a fortalecer su conciencia de sí misma. Pero por encima de todo, nos mueve la pasión por el trabajo, la que imprimimos todos los integrantes del equipo de Fomento. Hay otra constante que se halla en primer lugar, ante las otras incluso: el genuino interés de los principales directivos del banco en los proyectos filantrópicos. Sin esa decisión, no podríamos haber crecido ni desarrollado los programas integrales y de gran aliento que se han llevado a cabo, en los que el efectismo y la inmediatez no proceden, a diferencia del deseo de contribuir y aportar al desarrollo cultural del país en beneficio de la comunidad. Esto es, creo que en síntesis, buena parte del espíritu que nos ha acompañado estos 50 años. Y bueno, pues le cedemos la palabra, si te parece bien, José Enrique, a nuestra amiga Norma, para ver si nos habla un poquito la dinámica será que cada uno de nuestros amigos de la plática, de la reflexión, expongan unos 15, 20 minutos y después se haga un diálogo entre todos y yo meta un poquito mi cuchara. Bueno, muchísimas gracias, Candy. Antes que nada, antes de empezar mi corta presentación, quisiera principalmente agradecer a Cándida Fernández por la invitación. Para mí es un gran honor estar acá. Y además quisiera agradecerte por tu constante apoyo durante todos estos años de colaboración entre World Monuments Fund y Fomento Cultural Banamex. También quisiera agradecer a Roberto Hernández, ¿no?, por su labor, su gran aporte al patrimonio cultural de México y también por su papel en el directorio de World Monuments Fund. Y finalmente quisiera agradecer a René López y a todo su equipo en Fomento Cultural Banamex por todos estos apoyos, estos años de apoyos en los proyectos de campo, por todos los buenos tiempos y también por los dolores de cabeza compartidos. Así que muchísimas gracias. Para empezar, quisiera mencionar la primera, ¿cómo es? La primera diapositiva, si me la pueden. Perfecto. Para empezar, quisiera mencionar que World Monuments Fund, la organización internacional privada dedicada a la preservación del patrimonio cultural del mundo, donde trabajé por más de cerca de 17 años, como directora de programas para América Latina, inició sus primeros trabajos de conservación en Venecia, ¿no?, en respuesta a los daños causados por las inundaciones de 1965. 20 años después, World Monuments Fund no está funcionando la siguiente, por favor. Bueno, 20 años después, ¿no?, World Monuments Fund inició su labor en México, también en respuesta a un desastre natural, en este caso el devastador terremoto de 1985. Y en 1996, la próxima, el año en que Fomento Cultural Banamex expandió, ¿no?, su misión original para incluir la restauración y conservación del patrimonio artístico, arquitectónico y arqueológico, también World Monuments Fund creó el programa World Monuments Watch, o el Watch, que es un programa de defensa del patrimonio a través del cual expandió considerablemente su portafolio de proyectos en México y el mundo, ¿no? Próximo. Y subsecuentemente, y por más de 20 años, World Monuments Fund tuvo el privilegio de trabajar en colaboración con Fomento Cultural Banamex en una decena de proyectos de conservación en sitios arqueológicos y monumentos históricos que abarcan siglos de patrimonio mexicano.
algunos de ellos incluidos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, como el Centro Histórico de Puebla o Chichén Itzá, y otros que están en la lista tentativa de Patrimonio Cultural de la Humanidad de México, como la región La Cantún en Usumacinta o la iglesia de Santa Prisca. Entre las características más importantes, ¿no? Un poco para reiterar lo que comentó Cándida, entre las características más importantes que definen este partenariado entre World Monuments Fund y Fomento Cultural Banamex están los objetivos compartidos de conservar el patrimonio cultural y a la vez promover el desarrollo y el bienestar comunitario, así como la capacidad de sumar esfuerzos, cada cual dentro de sus prioridades y especialidades, y además el ofrecer la memoria institucional de ambas organizaciones, que en muchos casos actuaron como el hilo conductor que mantuvo los proyectos en curso, y a través de transiciones entre sexenios o cambios políticos, etcétera, lo cual es algo muy importante, ¿no?, en el tema de la gestión. Luego, en reconocimiento al importante trabajo de Roberto Hernández y Fomento Cultural Banamex en la preservación del patrimonio de México, en el año 2013, World Monuments Fund le otorgó el premio Hadrian, es un premio bastante importante, el premio Hadrian en su gala anual en el Hotel Plaza en Nueva York. Y en las palabras de agradecimiento de don Roberto, él mencionó que la colaboración con World Monuments Fund en los proyectos de patrimonio significaba un sello de excelencia o un sello de aprobación. Pero yo quisiera responder a estos comentarios que, la verdad, trabajar con Banamex significó para nosotros un gran reto, porque teníamos que adherirnos a un estándar altísimo de excelencia, establecidos por Fomento Cultural Banamex, que ya incluía desde la selección de los mejores profesionales en el campo de la preservación, la impecable ejecución de los proyectos y hasta sus magníficas publicaciones y exhibiciones de una extraordinaria calidad. En el tema de proyectos, no voy a describir en detalle todos los trabajos que hicimos, pero me gustaría resaltar los resultados más importantes, ¿no?, obtenidos a lo largo de esta colaboración. El portafolio de World Monuments Fund y Fomento Cultural Banamex incluye algunos complejos religiosos o educacionales como el Convento de San Miguel Arcángel en Maní. Es un valioso testimonio de la intervención artística, arquitectónica y social franciscana en Yucatán durante casi 300 años. A partir del 2003, World Monuments Fund apoyó la consolidación estructural del exterior y el interior de la iglesia, mientras que Fomento Cultural apoyó la elaboración del proyecto integral de restauración integral del conjunto conventual, así como la restauración y rehabilitación de la iglesia, la fachada, el atrio y la crujía poniente del convento, además de muchos proyectos de rehabilitación urbana y desarrollo sostenible en Maní, incluyendo la futura instalación de un museo de bordado yucateco. La iglesia de Santa Prisca, en Taxco de Alarcón, es un ejemplo único del barroco mexicano del siglo XVIII, donde World Monuments Fund por más de una década apoyó la restauración del exterior y el interior de la iglesia y la sacristía en colaboración con Fomento Cultural. Santa Prisca fue incluida en el programa Watch en el año 2000 y en el año 2001 entró en la lista tentativa de Patrimonio Mundial de México. El convento de San Gabriel en Cholula es un excelente ejemplo del estilo plateresco de la arquitectura colonial española en México y que fue dañado por el terremoto de 1999. Donde a partir del 2001, World Monuments Fund financió la conservación y reconstitución del portal de peregrinos, mientras que Fomento apoyó la restauración, conservación, catalogación completa del acervo franciscano y toda la gestión necesaria para convertirlo en el Centro de Estudios Humanísticos Fray Bernardino de Sahagún, repositorio de los archivos de la Orden Franciscana en las Américas. La Biblioteca Palafoxiana, en el Colegio de San Juan, San Pedro y Pablo en Puebla,
Alberga desde el siglo XVIII la colección del obispo Juan de Palafox y Mendoza. En un gran salón construido especialmente para este acervo. La estructura del edificio fue afectada gravemente por el sismo de 1999, lo que hizo que World Monuments, Fomento Cultural y la Secretaría de Cultura de Puebla se unieran en la restauración integral de la Palafoxiana. Mientras que World Monuments Fund apoyó la restauración de las estanterías, todas las obras de madera tallada y el histórico piso de baldosas, Fomento apoyó toda la limpieza, la conservación, la catalogación del acervo bibliográfico que complementó el proyecto integral. La restauración de la Biblioteca Palafoxiana fue el broche de oro que marcó en el año 2004 el término de los trabajos de recuperación del complejo de San Pedro como un importante centro cultural para la ciudad de Puebla. La colaboración de World Monuments Fund y Fomento Cultural en sitios arqueológicos se inició en Yaxchilán, en el sitio arqueológico de Yaxchilán en Chiapas. Este es un complejo maya del periodo clásico, donde se realizaron importantes descubrimientos epigráficos que proporcionaron una invaluable información sobre la complejidad de la sociedad, las redes regionales y el comercio maya. A partir del año 2001, World Monuments Fund apoyó el desarrollo de un plan de manejo integral en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Fomento Cultural Banamex. Asimismo, WMF financió la conservación de los templos y estructuras alrededor de la plaza y el icónico edificio 33, mientras que Fomento Cultural apoyó toda la conservación de las principales estelas y altares por medio de la sustitución de las cubiertas de protección. El proyecto Sitios Maya de Yucatán incluye algunos de los ejemplos mejor conservados de arquitectura y asentamientos urbanos maya del periodo clásico tardío. A partir del 2004, World Monuments Fund se asoció con Fomento Cultural Banamex y el INAH para desarrollar un programa de apoyo a proyectos de campo en varios asentamientos mayas en la península de Yucatán. La iniciativa, que fue completada en el 2014, combinó intervenciones de conservación en la arquitectura monumental, que fueron apoyadas por World Monuments Fund, con proyectos de investigación arqueológica, liberación y documentación patrocinados por Fomento Cultural. El proyecto realizó importantes intervenciones en los sitios arqueológicos de Chichén Itzá, de Aké, Cabá y Xochnaqué. Finalmente, quisiera resaltar un proyecto que tardó varios años en gestar. Un bebé, pero bastante importante, que fue un resultado de la preocupación de Fomento Cultural Banamex y World Monuments Fund sobre la necesidad de protección de los sitios arqueológicos y en especial sus elementos más vulnerables, como las pinturas murales, las superficies talladas y las frágiles estructuras expuestas a la intemperie, lo cual es un tema inseparable de la exploración arqueológica, no solamente en México, sino en todo el mundo. El primer taller de cubiertas se realizó en el año 2009 en Palenque, en Chiapas, en colaboración con el INAH, y contó con la participación de más de 50 expertos mexicanos e internacionales en arqueología, en conservación, diseño, turismo, gestión de sitios. Y resultó en una interesante publicación que es la Memoria y Lineamientos del Taller sobre Implementación de Cubiertas Arquitectónicas en Contextos Arqueológicos, que fue completamente editado por Fomento Cultural Banamex. Aquí quisiera también agradecer a Lilia Rivero Weber, que era la entonces coordinadora de conservación del INAH, que hizo verdaderamente posible este proyecto. El éxito de este taller inspiró la organización de un segundo taller de lineamientos en el año 2011, esta vez en Trujillo, en Perú, que fue realizado en colaboración con el proyecto arqueológico Huacas del Sol y de la Luna y la Fundación Bacus. Y los resultados de este taller también fueron publicados por Fomento Cultural Banamex. Y un tercer taller, esta vez sobre diseño de cubiertas,
Fue realizado en el año 2013 en Quiriguá y Caminal Juyú, en Guatemala, en colaboración con la Asociación Tikal, la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala y el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. Y para concluir, quisiera reiterar que esta asociación, este partenariado entre World Monuments Fund y Fomento Cultural Banamex fue un marriage made in heaven en inglés, o sea, un matrimonio hecho en el cielo. Resultado de un alineamiento de planetas, en este caso 2 instituciones privadas dedicadas a la conservación del patrimonio cultural como un recurso para el desarrollo sostenible de las comunidades aledañas, que en muchos casos están conformadas por los descendientes y herederos de los creadores de este patrimonio histórico o arqueológico que hoy tratamos de preservar para el disfrute de futuras generaciones. Y con esto termino y felicito a Fomento Cultural Banamex por sus primeros 50 años y espero que los próximos 50 años sean tan o más exitosos. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues José Enrique, si no... Sí, es me voy a pasar para tomar la... Disculpe. Perfecto. Pues, muy buenos días. Yo escribí una reflexión después de tantos años de trabajo conjunto que espero que no sea demasiado larga, pero quisiera comenzar justo con hablar sobre qué es el fomento cultural. Entre varias acepciones, el Diccionario de la Lengua Española atribuye a la palabra cultura la de conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Es decir, tiene un valor personal fundamental al promover el desarrollo de las capacidades individuales para la toma de decisiones y el quehacer cotidiano. Esto pues, parecería la única definición, pero el propio diccionario nos lleva a otra en mucho más general y que creo que es la que tiene más valor, en donde se propone que es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época o grupo social, entre otros, remarcando así el papel grupal y comunitario de estos valores. Si bien muchas veces damos importancia a la primera, esta de valores personales, hablamos qué persona tan culta es este individuo de una cultura, pero realmente es fundamental la segunda, es decir, la idea de la comunidad. Entonces, la importancia social de la cultura es indudable. Su fomento es una dinámica que puede y debe establecerse desde diversos frentes, pero hoy, en este momento, estamos para hablar de una de las instituciones mexicanas privadas que más han hecho en esta materia. Fomento Cultural Citibanamex, compañera inseparable y muy valiosa de los diversos responsables en materia administrativa y legal de esta materia, ya sea instituciones internacionales, federales, estatales, municipales y privadas, prácticamente todo el abanico de posibilidades con el que Fomento Cultural se mueve en una variedad de miradas y objetivos, como muy pocos saben y pueden hacer en el país. Es con el verde, ¿verdad? A ver, pasamos a la siguiente. Bueno, si bien Fomento Cultural Citibanamex va asociado en gran parte a sus directivos, pasados y presentes, que han sabido mantener esos proyectos, todos ellos han hecho lo que ninguna otra institución bancaria o financiera en el país han sabido impulsar una relevante aportación en el ámbito cultural y, como hemos insistido, por ende, en el bien común. Es una forma de compromiso social que marca una diferencia con otras instituciones de ese tipo por su profunda raigambre y conocimiento de los valores nacionales y su activismo en este campo. Pero
además de la claridad directiva, otra parte del éxito de Fomento Cultural Citibanamex se debe al eficiente equipo encabezado por una figura que calladamente y con discreción ha dado renombre a un programa y que se ha diversificado en los muchos sitios del quehacer cultural. Nuestra querida Cándida Fernández, a quien conozco desde hace más de 22 años, desde la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y con la cual he trabajado en diversos proyectos y programas. Recuerdo verdaderamente con mucho placer las reuniones con Cándida, siempre con gran orden y soportadas por una enorme cantidad de documentos e información, siempre con estas grandes bolsas, Candy, que sabiamente cargabas, conservas y mantienes en su sitio para llegar a acuerdos de manera tranquila, eficiente y con una gran claridad de metas. Pasamos a la siguiente. Con Fomento Cultural Citibanamex, tuve la oportunidad desde ese instituto de lograr la realización de diversas obras, como el Centro de Textiles Mayas en el exconvento de Santo Domingo, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, administrado parcialmente por el INAH. Ahí, pasamos a la siguiente, por ejemplo, se acordó, y esto fue un caso rarísimo, una cohabitación de dos tipos de espacios: el Museo de Textiles en la planta baja, sostenido por la Asociación Civil y el Gobierno del Estado, y el Museo de los Altos de Chiapas en resguardo del INAH, por lo tanto del ámbito federal. El primer espacio, pasamos a la siguiente, realizado por Fomento Cultural, ha sido merecedor de un relevante premio y fue fruto de una conjunción entre el amor a los productos del arte popular y el apoyo a las asociaciones de mujeres y hombres bordadores. Pasamos a la siguiente. Si bien la convivencia de dos museos y órdenes de gobierno en un mismo espacio puede parecer difícil, el trabajo conjunto ha demostrado que es posible y muchas veces deseable. Un esquema compartido funcional. También gracias a la maestra Fernández y con el apoyo de las fundaciones de las asociaciones civiles Roberto Hernández Ramírez y Pedro y Elena Hernández, el INAH tuvo el impulso necesario para reestructurar el Museo de Sitio de Castillo de Teayo, un sitio arqueológico del estado de Veracruz que tiene como principal característica, si quieren regresamos a la anterior para que vean, que los antiguos vestigios están inseridos en una comunidad viva y pujante, de modo que la convivencia entre la Gran Pirámide y la Plaza del Pueblo marcan una imagen única. Ahora sí pasamos a la siguiente. El museo es un espacio relativamente pequeño, pero que alberga una mayúscula colección de piezas huastecas y es sin duda otro ejemplo más de la cooperación comunitaria, al participar esta en forma activa en su cuidado. Pasamos a la siguiente, un ejemplo más en materia de museos que quisiera compartir con ustedes como un caso único en el país y un ejemplo viviente de lo que es la cooperación de los diversos órdenes de gobierno con la iniciativa privada, en este caso la Fundación Pedro y Elena Hernández AC y el INAH, ha marcado un parteaguas en el quehacer de los museos del país. Me refiero al Museo Regional de Guadalupe en Zacatecas. Pasamos a la siguiente, una de las joyas más importantes del patrimonio mexicano. Este espacio, antes de la iniciativa conjunta, se encontraba en franco deterioro, pero tras un plan de manejo único, pasamos a la siguiente, y el trabajo continuo a lo largo de más de 2 décadas, nos encontramos hoy con visiones sociales muy claras y una dirección firme y segura, sostenida por el INAH. Es un caso de éxito que se ha proyectado más allá de las fronteras. Pasamos a la siguiente. Pero también el trabajo sin la participación directa de las instituciones federales, de Fomento Social Citibanamex y la Fundación Roberto Hernández Ramírez, ha emprendido en pasadas décadas el trabajo de renovación museal y puesta en valor de los inmuebles históricos en sitios como la Casa de Montejo en Mérida. Sin lugar a dudas, el inmueble civil más relevante del país,
con testimonios del siglo XVI, pasamos a la siguiente, ¿sí? Poseedor de una portada que rebasa por mucho lo que podríamos decir aquí, con un discurso en piedra todavía inédito, y que involucra desde los retratos reales de Carlos I de España, de su madre, la reina Juana, imbuidos, pasamos en un apabullante discurso en torno a la figura de Hércules y sus trabajos a la apología de una familia como la Montejo, que se celebra como artífice de una dudosa y contestada conquista. También los trabajos hercúleos de Fomento Cultural Citibanamex han tenido éxito en otros ámbitos museales, ya sea en el Museo Histórico de la Casa de Hidalgo, en San Felipe Torres Mochas, Guanajuato, una vez más apoyada por el INAH, el Museo de Arte Popular de Mérida, con la participación estatal, el Museo de Arte de Veracruz, en el Exoratorio de San Felipe Neri, en el cual los ámbitos estatales se ven incrementados con la presencia universitaria y la privada, el Museo de Río Verde en San Luis Potosí, con una participación de asociaciones civiles, y una vez más, junto al INAH, en el proyecto para dotar de una sede permanente a la colección Barbachano, en el pueblo mágico de Izamal, proyecto que algún día, espero, veamos se concrete. Sin embargo, el trabajo de fomento cultural ha rebasado por mucho el límite de los museos. Esas ventanas culturales tan necesarias para el resguardo, formación y valoración de las identidades nacionales y del patrimonio material inmueble y el de los edificios y testimonios físicos de nuestras historias y culturas. En este sentido, ya Norma nos habló de la relevante presencia del World Monument Fund y de Fomento Cultural Citibanamex en diversos proyectos arqueológicos e históricos. Creo que es importante enfatizar la colaboración en el rescate de templos, iglesias, conventos, parroquias y ermitas, entre otras edificaciones que forman parte de la miríada de miradas a nuestro pasado y que constituyen un importante bagaje de nuestras identidades como mexicanos. Más de 20 proyectos de este tipo hablan del callado pero eficiente trabajo llevado a cabo bajo la mano y con la dirección de Cándida Fernández. A ellos se han sumado una nueva perspectiva con el rescate de los antiguos órganos de diversos templos con los cuales la música y el mundo de los sonidos, un patrimonio poco conservado y poco tomado en cuenta, ha retornado al menos con la restauración de 9 instrumentos que han devuelto a sus comunidades sus tesoros sonoros. Este rescate también, gracias a Cándida, se ha llevado a los archivos, como es el caso del Pedro Guerra en Yucatán, depositarios de la memoria visual más relevante del siglo XIX y principios del XX de la península de Yucatán. Bibliotecas como la Palafoxiana, que ya ha mencionado Norma, joya poblana única en América, fototecas como Nabolón en Chiapas y su valoración de las culturas originarias de este estado, y pinacotecas como el muy reciente, importante, esperado e impactante reivindicación de obras, que la que estamos viendo aquí, de la Pinacoteca de la Profesa, en la Ciudad de México, ahora en exhibición en este palacio, que se trata de un maravilloso acervo de obras virreinales y del siglo XIX en riesgo por los daños ocasionados durante el sismo del 17. Si el patrimonio material inmueble es fundamental, el caso del mueble, que por su propia naturaleza es menos resistente, ha sido por lo tanto también objeto de valoración por parte de Fomento Cultural y de preservación, cuidado, valoración, rescate y difusión. Quisiera concluir agradeciendo a Fomento Cultural Citibanamex por esta invitación, pero sobre todo por los años y años de trabajos conjuntos y compartidos, por su empatía y empuje, por su tesón, sensibilidad y apoyo logístico y financiero, empresas en las cuales hemos sumado esfuerzos para que el patrimonio inmueble del país, los museos y su patrimonio mueble, los depósitos y acervos rescatados, se sigan conservando y vuelvan a tener un sentido compartido, ayudando a fomentar no solo los valores sociales, sino también las identidades comunitarias, sostén de las múltiples versiones de la multiculturalidad y megadiversidad mexicanas, un verdadero fomento cultural que debe agradecerse, conservarse y extenderse por muchísimos años.
Muchísimas gracias, Cándida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La verdad es que sí ha sido un largo camino. Desde el año 96 se abre realmente nosotros la actividad de la restauración, pero prácticamente empezamos hasta el año 98 y 99 Exacto. con una pequeña capillita en Veracruz y después también ya con el proyecto de Cholula, de la biblioteca de la Orden Franciscana del área del Santo Evangelio, que tuvimos la invitación de la Universidad de Puebla, de la Universidad de las Américas de Puebla. Enrique Cárdenas era el rector entonces, y hizo un acuerdo con la comunidad franciscana de regenerar toda la portería, y nosotros nos hicimos cargo, de la mano de Estela María González, de poner al día el acervo, la clasificación, su conservación y su limpieza, y invitamos al World Monument Fund a ese proyecto. Y ese proyecto además pues fue el inicio de nuestros trabajos en común. ¿Sí? Ya nos habíamos acercado con Bonnie Berham, que era la directora, habíamos coqueteado un poco con ella, pero ya este proyecto le pareció importante y entonces empezamos realmente. Y ahí tuvimos el apoyo económico, bueno, la colaboración entre los cuatro, tanto en la Universidad de las Américas de Puebla y la comunidad franciscana, que igual que nosotros, cosa verdaderamente notable, pusieron también todo el dinero sobre la mesa, en partes iguales. Y la verdad es que, bueno, ahí con Pancho Morales, además, que estaba un poco a la cabeza del proyecto de la biblioteca, fue realmente un buen inicio con proyectos trascendentes y en donde teníamos espléndidos socios. Entonces, ahora, en ese momento, Banco Nacional de México estaba dirigido por Roberto Hernández y teníamos todo el empuje de don Roberto en ese momento. A partir del 2001, con la transacción accionaria y la jefatura de Citi, tuvimos un gran desarrollo desde el 1 hasta el año 2015 más o menos, en donde realmente don Roberto hizo un donativo muy generoso al principio de este periodo, en donde él ya era una parte nada más y no eran todas las cabezas en la institución financiera. Un donativo muy generoso que fue el puntal de todos estos esfuerzos y estos proyectos. Y aquí sí quiero recalcar que siempre hemos tenido todo el apoyo de Citi, el apoyo de Citi Banamex y sus directivos, pero que esta fracción realmente, esta vertiente de nuestro quehacer en restauración, tuvo este gran impulso, este gran pulmón. Y además la convicción de Roberto que no hay mejor instrumento que mejoren las comunidades en relación a su patrimonio histórico. Entonces, era una posición que además nuestro consejo, nuestro grupo asesor compartía plenamente con las direcciones generales que se vinieron sucediendo en esos años, desde Manuel Medina Mora hasta el día de hoy Manuel Romo, y que realmente hemos tenido pues un desempeño importante con 64 proyectos de restauración y conservación en total. Y que varios de ellos sí son de alcances muy grandes, como es el caso de Maní, que trasciende del convento y involucra a todo el pueblo en un proyecto que también estamos con el World Monument Fund y que realmente hoy en día es prácticamente el único que conservamos de una manera activa hasta culminar el Museo del Bordado en la vieja Casa del Adelantado, que fue concedida por el Cabildo de Maní para este fin. Entonces, pero bueno, sí quería yo aquí hacer hincapié en esto, que creo que nos parece en este tema además especialmente relevante. Cándida, yo quisiera hacerte una pregunta siempre. ¿Cómo haces para conjuntar tantas voluntades? Porque hablar de
instituciones federales, estatales, municipales, privadas, comunitarias, asociaciones civiles, y mezclarlas en estos proyectos requiere de una capacidad de diálogo y de claridad que me asombra mucho. Cuéntanos tu experiencia, porque creo que realmente este es uno de las grandes fortalezas. Bueno, la verdad yo creo que una de estas virtudes, ya lo comentaba también Norma, que hemos tenido a lo largo de estos proyectos, en donde sí el unir voluntades es central, porque hay proyectos que podemos abordar solos. La conservación del patrimonio es imposible. Sí, sí. Es una fiesta a la que no se puede ir solo, hay que ir acompañado. Y por otro lado, sí creo que es la persistencia, que hemos venido siendo finalmente el hilo o el eslabón que une un periodo gubernamental con otro. La memoria, digamos. Y hemos ido construyendo esa memoria, sí. Y por otro lado, pues yo creo que es que siempre además, poniendo un poco el ejemplo y un acuerdo económico en donde siempre hemos estado presentes con una aportación. Claro. Tal vez no espectacularmente grande, pero constante, que a lo largo de los años suma. Y que esto realmente le da confianza a los socios. Creo que lo más importante es haber conseguido la confianza de muchos socios y aliados culturales, porque es muy relevante para uno, primero porque revisan tu quehacer, y segundo, te dan la confianza de darte el dinero para hacer un proyecto. Pero sí creo que es más que nada es persistencia, a lo mejor buen acierto en los proyectos a escoger. Y mucha planeación también, yo pienso. Sí, y yo creo que un proyecto que tiene además en general visos de futuro y de poderse terminar. Claro. Y muchos de los proyectos de restauración que hemos hecho de estos 64, a lo mejor hay 10 o 12 que hicimos en Yucatán con mero interés en conservar que no se cayeran. Pero muchos otros sí tienen un proyecto de o reforzar la institución cultural que cobijan estos inmuebles o crear una vocación nueva a ese inmueble. Correcto. Porque la mejor manera de tenerlo conservado es activo. Claro. Porque si no, después al cabo del tiempo pues vuelve a tener problemas de abandono, ¿no? Y yo creo que eso también ha ayudado, pero el INAH también nos propuso siempre, o sea, esto fue una propuesta que nosotros a veces proponíamos sitios y lugares, y también el INAH nos proponía a nosotros. Y yo creo que los dos con la capacidad de acertar en proyectos importantes y con posibilidades también de tener socios. Maní ahora está un poquito rezagado porque nos ha faltado un poquito de empuje estatal. Esperemos que ahora podamos tenerlo próximamente, pero que realmente es que sí tenemos que configurar varios apoyos, porque si no, son proyectos que nos rebasan. O sea, somos una institución sí fuerte y seria, pero no somos tampoco el gobierno federal. Claro. Entonces, pero sí creo que la persistencia, el seleccionar adecuadamente y el escoger también buenos aliados. Yo quisiera agregar que, bueno, esta sociedad, digamos, esta asociación entre Banamex y Fomento y World Monuments Fund vino en un momento preciso para nosotros, porque World Monuments Fund en el 98 inició un programa que se llamaba el Fondo Wilson para el Wilson Challenge o el reto Wilson para la conservación del patrimonio. Robert Wilson fue un donante muy importante de World Monuments Fund, que dio una gran donación para implementar proyectos de conservación, pero requería fondos de contrapartida local, que podrían ser gubernamentales o privados, ¿no? Entonces, en el caso de los fondos privados, en México, pues Fomento Cultural Banamex fue nuestro socio principal durante todos esos años, y la verdad no he hecho el cálculo de la cantidad de fondos, ¿no?, que se implementaron gracias a la participación de Fomento Cultural, pero
eso fue lo que nos ayudó a tener todo este presupuesto para hacer trabajos. Pudimos de convencer al recuperación. señor Wilson, que no era sencillo convencerlo. No, Pero lo no, tuvimos no. varias veces de invitado y creo que terminamos con una relación muy respetuosa con él. Sí, no. Y Robert Wilson era un enamorado de México, ¿no? Él siempre, todos los proyectos que les presentábamos de Fomento Cultural y World Monuments Fund en México, los aprobó 100%, ¿no? Porque bueno, ya sabíamos cuál era su preferencia, cuál era su criterio de selección, etcétera. Pero lo que digo es que esta sociedad detonó, ¿no? La implementación de muchos proyectos. Y reitero, esa función como hilo conductor yo en mi caso a veces lo veo como que somos la piedra en el zapato para continuar con el proyecto. Me parece que es una función en la gestión de la recuperación del patrimonio que es súper importante, ¿no? Porque, digamos, los periodos políticos son diferentes, digamos, las prioridades cambian, ¿no? Claro. Entonces, cuando hay un cambio político o un cambio simplemente del directorio técnico de la administración, se pierde esa continuidad y muchos proyectos iniciados requieren que alguien esté detrás, ¿no? Y Bueno, eso por es un ejemplo, papel importante. el convento de Guadalupe, empezamos con bastante entusiasmo de todos los socios y de repente el gobierno estatal no participó en 6 años. Entonces estuvimos un poquito paralizados, pero pudimos conservar los fondos. Pudimos conservar los fondos ahí y ya entonces, pues después ya pudimos arrancar. Claro. Pero sí, tienes que tener un poquito también de paciencia. Sí. Y bueno, otro comentario que a mí me gustaría hacer es, bueno, leí el programa, el del día de hoy es el quehacer de fomento cultural realmente es asombroso, es decir, no hay otra institución privada en el país que pueda preciarse de un trabajo tan grande en el patrimonio inmueble, cultural inmueble, que incluya sitios arqueológicos, monumentos históricos, monumentos artísticos, que incluya bienes muebles, que incluya lo que veíamos, la memoria, los archivos. Me parece muy relevante ese trabajo, realmente no me había percatado de esa importancia. Creo que es extraordinario, pero también vamos a ver, creo que a lo largo del día, aportaciones que han hecho no solo en el patrimonio material, sino en el patrimonio inmaterial, que creo que es fundamental, es decir, es tal vez la parte, como no es tan visible y no es sujeta a inauguraciones y digamos, a mostrarse tan claramente, es más difícil convencer, pero el trabajo de fomento cultural realmente abarca pues prácticamente todos los campos del patrimonio. No, y además el Banco Nacional de México es muy sensible a la conservación y preservación del patrimonio. Digo, nosotros teníamos como ejemplo pues la conservación de las casas señoriales y de este palacio y de Valparaíso. Yo creo que el hecho de haber nacido el Banco Nacional de México en 1884 en una sede como el Palacio de Valparaíso marcó de alguna manera esta cercanía y esta identificación del banco con la cultura, con el arte y específicamente con el patrimonio monumental, ¿no? Entonces siempre ha habido un eco y una buena aceptación de estos proyectos y yo creo que hablando con Beto Gómez hará un par de años, por ahí está Andrés que no me dejará mentir, que nos decía Beto que no, que había que continuar con proyectos de restauración porque era parte del ADN del banco. Claro. Y yo estoy convencida que sí, que es parte de ello. Y que además sí es una manera de que las comunidades, o sea, en pequeña escala, en micro escala, la comunidad se consolida en un proyecto de su patrimonio cercano, pero que estos son como círculos que van abriéndose a la parte de la región, del estado, del país, y que yo creo que
Bueno, si de algo podemos tener confianza y certeza los mexicanos, pues es de la monumentalidad material de nuestro patrimonio, ¿no? O Y sea, también yo me inmaterial, acuerdo sí. que Tere Franco nos Claro. decía, no, yo ya no quiero abrir un agujero porque nos sale otra joya. Sí, es cierto, ¿no? O sea, es Seguro. que sí somos un país muy rico en esta, y yo creo que una de las grandes fortalezas del arte mexicano es la arquitectura. Hemos bregado por la pintura, porque esa la podemos llevar más fácil, pero la arquitectura también, la verdad es que es otra de estas vertientes en donde nos distinguimos especialmente, ¿no? Desde la explosión de los conventos del siglo XVI, que a ver quién tiene 200 conventazos de un periodo que no es mayor de 40, 50 años. Exacto, un gran proyecto. No, bueno, es que es enorme. creo que no se ha valorado lo suficiente. Bueno, yo creo que Kubler y uno sí, pero luego se nos ha olvidado y yo creo que hay que ponerlo de nuevo en el Sí, el tema del panorama. patrimonio virreinal es complicado, es un periodo que no... Pero esta explosión constructiva de Exacto. los conventos en 40 años en el Sí, siglo sí, sí, XVI sí. es extraordinaria. Además con obras espectaculares, realmente. Sí, no, yo no veo otro, en Occidente no veo otra explosión constructiva de 200 edificaciones en un periodo tan corto y además hechas en buena medida voluntariamente. Sí. Porque pues dos monjes o dos misioneros en una comunidad de 10,000, a lo mejor personas, no es fácil obligarlos a eso. O sea, 2 contra 10,000 es imposible, ¿no? Cándida. Tuvo que haber sido de otra manera. Perdón que te interrumpa. ¿Y qué sigue? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué vislumbras como futuro pues, de corto plazo? Tenemos mediano plazo? una historia que hemos venido teniendo como 4 grandes periodos en Fomento, que han ido de la mano de las administraciones del Banco Nacional de México. Y estamos en puertas de entrar a una quinta, con la confianza de un trabajo bien hecho en términos generales y además con la confianza de que se valorará lo que hemos impreso en la marca a lo largo de estos años y con la confianza de que continuaremos por muchos más. Claro. No puedo decirte más porque no sabemos Pero más. bueno, están puertas, estamos dices Maní, trabajando a por todo ejemplo, pulmón. Maní es una prioridad. Sí, Maní es una prioridad, tenemos presupuesto para ver si ahora en el último trimestre del año podemos ya iniciar algún trabajo. Y sí tenemos además los recursos con el World Monument Fund, que a lo mejor tenemos que convencerlo de un pedacito por ahí que nos pase que tenemos para otras cosas, pero que con eso casi podríamos terminar el proyecto. Ya con el museo. Pero hay que tener un relevo para su gestión y cuidado. Y eso es lo que buscaremos de aquí entonces. Entonces hay mucho trabajo todavía. Sí, bueno, y seguimos activos en la Pinacoteca del Gobierno del Estado de Veracruz y estamos cerrando algunas etapas porque ya culminamos nuestra actividad en Zacatecas. Seremos siempre amigos y trabajaremos en forma de exposiciones o de otras maneras, pero sí estamos ya concluyendo algunos y conservando los que todavía tenemos algún pendiente. Claro. Y Norma, para ya no cansar tanto a Candy, no sé si tú nos pudieras platicar un poco más de este proyecto de Techumbres. Me pareció muy interesante, realmente. Sí. Por lo visto es un proyecto que comienza aquí y trasciende con muchos impactos, ¿no? Cuando lo mencioné, o sea, me refería a él como el bebé, yo diría es el bebé de Cándida y de World Monuments, porque fue el resultado de varias conversaciones que tuvimos en Yaxchilán o en referencia a Yaxchilán. El tema de las cubiertas es un tema, como dije, es inherente en relación a la exploración o a la excavación arqueológica. O sea, si abres un espacio, como decía Tere Franco, abres un hueco, te vas a encontrar algo. Y ese algo hay que conservarlo, hay que preservarlo. No es cuestión simplemente de abrirlo, documentarlo y dejarlo abierto. Entonces, esa preocupación
resultó, bueno, de años de ver las diferentes intervenciones en ese tema que se hacían. Muchas de ellas, unas mejores que otras, unas que al final eran un poco contraproducentes, porque la construcción de una cubierta en un sitio arqueológico no es siempre buena, ¿no? Hay que insertarla, claro, dentro de un trabajo importante, ¿no? Dentro de un plan de manejo integral, dentro de un presupuesto, etcétera, porque al final podrías causar digamos, un daño en vez de promover la conservación. Entonces, esta era una preocupación que teníamos por varios años, y fue en el año, me parece, el 2008, que finalmente, el 2009 fue la primera reunión de cubiertas arqueológicas, que fue en Palenque. Y ahí le di las gracias a Lilia Rivero Webe, porque habíamos estado tratando de organizar eso, pero eso no se hubiera podido realizar sin la participación 100% del INAH, ¿no? Porque obviamente el tema ahí era no solamente conversar sobre esto, sino también dejar algo, unos lineamientos, dejar unas guías, lograr un cierto consenso, ¿no? De cómo se deberían, cuáles serían la metodología, cuáles serían los pasos para tomar para hacer este tipo de intervención. En muchos casos, todo este trabajo previo llevaba a la conclusión de que lo más productivo era no construir una cubierta. O sea, no es, digamos, el resultado obvio de que hay que construir cubiertas, pero esta evaluación, esta exploración de este proceso nos pareció súper, todos, me parece que aprendimos mucho. Hubo una participación como de más de 50 profesionales, casi representantes arqueólogos que vinieron de todo México, desde el norte hasta Chiapas, a presentar sus proyectos y hablar, ¿no?, sobre los retos que existían. Entonces, yo creo que eso fue un tema que, como dije, luego de la primera reunión fue tan exitoso que invitamos participantes de Perú en ese momento también, porque teníamos proyectos en Perú y ellos estaban muy interesados en el tema. Como digo, es un tema no es solo de México, sino de todo el mundo. Entonces ellos, al venir a participar, se entusiasmaron tanto que ofrecieron Trujillo, Perú, como sede para el segundo. Y Fomento Cultural y World Monuments Fund siguieron colaborando ya en el segundo taller, que también resultó en otra publicación, ¿no?, de todas estas ponencias. Y luego de eso, el tercero, que fue también un poco de idea de René, que era ya no hacer un taller de lineamiento, sino ya hacer un taller de diseño, ¿no? Entonces invitamos a 4 profesionales, 4 diseñadores de diferentes partes del mundo con diferentes ideas, y ponerlos a trabajar, ¿no?, en este reto, ¿no?, del diseño de las cubiertas. O sea, una vez que se llega al consenso de que hay que hacer una cubierta, entonces, ¿cómo debe hacerse este tipo de diseño? Y ellos hicieron en Guatemala, trabajaron en equipo, ¿no?, y con diferentes, el aporte de diferentes conservadores, gestores, etcétera, para diseñar prototipos que podrían servir, pero siempre teniendo en cuenta la situación local, ¿no? O sea, cada sitio es... Y estamos en la edición del libro de esta última reunión. Ah, perfecto. Exacto, sí. Entonces, esperamos, eso ya cerraría, yo creo que con broche de oro, toda esta parte formativa, que es extraordinaria. Realmente me parece muy, muy relevante este trabajo. Sí. Y bueno, y gracias, Cándida, por el apoyo y la confianza. Sí. Sí, bueno, es que al visitar los sitios arqueológicos te das cuenta que hay muy diversas soluciones. Unas incluso estéticamente más o menos ayudaban al proyecto, y otras que verdaderamente no dejaban ver ni la pieza. Sí, entonces, un poco fue por ahí la motivación. Sí, y una cosa interesante que resultó de estos talleres fue que, en principio, lo que no queríamos era que vinieran todos a decir, mira, mi cubierta es magnífica y todos tienen que hacerla de este... No, compartieron muy honestamente también los retos y las fallas, ¿no?, los problemas que tuvieron. Entonces, porque uno aprendía uno de otro de las fallas y los problemas, no solamente de los resultados positivos. Así que esa confianza que se generó al ver que uno compartía sus fallas, instigó a los demás a también ser honestos y compartir
sus problemas, ¿no? Y este proyecto se vinculó con, por ejemplo, la conservación de pintura mural, estucos, etcétera. Bueno, se tuvo, o sea, el reto era la conservación de pintura, especialmente los sitios frágiles, ¿no? O sea, la arquitectura lítica, por ejemplo, no era tan crucial, digamos, su conservación o la creación de cubiertas, pero pintura mural o glifos en superficies horizontales o estructuras de tierra, por ejemplo. Hay algunas que son obviamente mucho más frágiles que otras y que no hay manera, a no ser que sean reenterradas, hay que cubrirlas, ¿no? Protegerlas con una cubierta arquitectónica. Sí, porque en mi experiencia de lo que he visto, el cerrar provoca, lo que decía Cándida, puede llevar a daños, es decir, construir espacios cerrados, Claro. como por ejemplo el caso que mostraba yo de Calakmul, el microclima se vuelve tan cerrado que puede ser dañino, pero también la apertura puede provocar la llegada de la lluvia o del aire que dañan. Entonces, realmente es un tema muy delicado. Es muy delicado, muy complejo y además es un tema que no solamente lo resuelven ni los arqueólogos, ni los arquitectos, ni los conservadores, sino es un trabajo en equipo, porque todos tienen que ver digamos, con los criterios de intervención. Es verdaderamente un trabajo de equipo. Y bueno, Calakmul, la verdad es que el proyecto es fantástico, el de la estructura 2. Sí. Es fantástico, porque sí es un verdadero túnel del tiempo. Pero creo que sí, la medición de la humedad humana en el interior es todo un reto. Exacto. Sí. Sí, para que nuestros amigos más o menos sepan, es la gran estructura de Calakmul. Fue, digamos, se le hicieron túneles de exploración y se encontró al interior una gran portada que remite al clásico temprano, es decir, estamos hablando del año 200, 300 después de Cristo, con elementos incluso de contacto con olmecas. Entonces realmente es, como decía Cándida, es un espacio en donde nos encontramos con pues, los fundamentos de la gran construcción maya. Sí, es una pirámide escarbada, literalmente desde su mitad, en donde te encuentras una plazuela, un frontón de una base piramidal y unas estructuras que conformaron algunos adoratorios de esa pequeña plazuela. Entonces pasas del 900 al 200 o al 300 en 3 minutos. Exacto. Pero sí, su consolidación y la medición de las visitas tiene que todavía trabajarse un poquito, creo. En eso están, ¿no? Pero bueno, el trabajo arqueológico ha sido realmente muy importante. Muy bueno. Pero creo que en el aspecto histórico la obra ha sido mayúscula también. Y bueno, también felicitarles por el trabajo artístico y esta nueva propuesta, este nuevo reto que nos pones con esta exposición que estamos viendo aquí en este palacio, de la Profesa, ¿no? El gran reto que significa el tener uno de los grandes repositorios de pintura mexicana de primer nivel, cerrado todavía por daños de un temblor de hace 5 años. Esta exposición tiene dos grandes motivaciones. La primera, difundir mejor la riqueza de la propia Pinacoteca, que es un acervo espléndido, primero un acervo jesuita y después oratoriano. Y por otro lado, invitar a aquellos que son amantes de la pintura virreinal y convencidos de su calidad e importancia, a lo mejor a sumarse a ser como una especie de amigos del proyecto de la Pinacoteca y el tratar de ver si podemos establecer una alianza con los propios oratorianos para que ellos puedan el día de mañana manejar mejor y poder realmente tener a la Pinacoteca. Una vez que Lina haga los trabajos de conservación
de las naves que están un poco fracturadas y que bueno, vamos a tratar también de estar ahí presentes con un pequeño apoyo, no central, pero muy Simbólico. ¿Sí? simbólico y significativo, para que después también la Pinacoteca pueda tener una visita mejor dotada de iluminación profesional, mejor cedulario, y que realmente los visitantes pues puedan fluir con más comodidad y puedan admirar mejor las piezas. Así Pues, que bueno, esa es una invitación. Realmente es una gran provocación, es un gran acierto, además de valoración, lo que decías, el escoger con esta certeza en dónde están los grandes repositorios con problemas del país. No, Guadalupe, Zacatecas es otra gran pinacoteca. Exacto. Y mira, ahora es... Y la de Veracruz, en otro sentido muy veracruzano, pues es otra importantísima. Exacto. Realmente son probablemente si hay 10, pues esas son 3 que no pueden faltar en ese conjunto de 10. Y el trabajo en archivos creo que también me parece digno de resaltarse. Lo que hicieron en la Fototeca Guerra y en Nabolón, digo, son proyectos, si quieres, no tan aparatosos, pero regionalmente son fundamentales. Sí, bueno, en Nabolón fue un apoyo puntual a la construcción de un área, digamos, bodega. Y en el Guerra sí fue una actividad de muchos años de apoyar la conservación, el cambio de sobres por sobres libres de ácido, una mejor catalogación y sobre todo la digitalización. Y bueno, ahí estuvimos más de 12, 14 años en ese proyecto apoyándolos también. Y realmente sí es de estas... Hay muchas guerras, yo creo que en general en el país, porque se da esta conjunción de que tienen un origen social, una familia que se dedica a la foto, pero que finalmente terminan siendo verdaderos acervos históricos, porque además de las familias, bueno, retratan la vida cotidiana y muchas veces también las actividades sociales y políticas. Entonces, se convierten en verdaderas joyas regionales. Pero creo que el hecho de que Fomento Cultural Citibanamex haya pasado del patrimonio inmaterial a ocuparse de temas tan puntuales como la memoria material de los archivos y de las pinacotecas, creo que es un gran paso que hay que celebrar y tener muy claro. Realmente también mucho de nuestro patrimonio, no, insisto, somos muy monumentales, pero estos pequeños grandes acervos también son joyas de la memoria mexicana. Sí, es cierto. Candy, yo siempre tenía, bueno, una gran admiración por el proyecto de los grandes maestros. Y claro, que rebasaba, digamos, México, porque sé que viajaste por todo Latinoamérica identificando los grandes maestros de toda nuestra región. Y eso me pareció un proyecto espectacular, que nadie, ni en mi país, Perú, se había ocupado de hacer esa gran investigación y ese trabajo de promoción de los grandes maestros locales. Así que siempre mi agradecimiento como peruana y como latinoamericana por un proyecto extraordinario. Sí, la verdad es que pudimos trasladar el criterio de grandes maestros de México al ámbito iberoamericano. Y ahí sí fue el apoyo central de Manuel Medina Mora, que entonces era cabeza de Citi en Latinoamérica. Y él quería instituir el regalo del libro del banco en todo el ámbito iberoamericano de Citi. Entonces empezamos con propuestas de temas de libros. Y así entonces, Manuel, que conocía muy bien el proyecto de grandes maestros, nos dio aquella instrucción maravillosa un día que dijo, pero vas, Candy, y visitas los talleres como le hiciste en México, para que escojas realmente y se vea realmente quiénes son los grandes maestros.
Y bueno, pues fue una sentencia y una frase maravillosa que durante 6 años nos permitió hacer estos viajes de investigación. Increíble. Sí, ni hablar. Pero te digo, para muchas de todas estas actividades siempre está ahí, o sea, el Banco Nacional detrás, ¿no? O sea, su interés y la cabeza o las cabezas de nuestros directivos, que además comprenden que la cultura no se hace en un día y que los proyectos además tienen que ser proyectos de largo alcance. Claro, claro. Y aquí Manuel fue central para ese proyecto. Durante 6 años se hicieron 36 viajes, 32 viajes. 32 viajes. Se dice fácil. Específicamente a investigar, pues 21 países. México ya lo teníamos acotado, pero... Claro, sí. Y tomando en cuenta a Puerto Rico como país, digamos, haciendo una pequeña excepción en el caso. Y solamente los de origen iberoamericano. Fantástico. Yo, un comentario que me pareció también muy digno de mencionar es este programa de memoria de los órganos y de la música. Realmente, sí, te debo confesar que no lo había conocido hasta que me puse a revisar el trabajo que ha hecho Fomento Cultural en estos últimos 22 años, 24 años. Me parece extraordinario también. Sí, bueno, ese fue probablemente no el primer proyecto de restauración monumental. Bueno, el monumental fue Cholula, pero el proyecto más o menos importante de restauración y conservación fue el de los órganos históricos. Ah, correcto. Nosotros teníamos cercanía por algunas actividades con Gustavo Delgado, que fue realmente la cabeza de este proyecto de restauración. Y la verdad es que, bueno, nos mostraba la riqueza de los órganos de Oaxaca, de los órganos históricos de Oaxaca, que tiene, no sé, más de 40 órganos históricos. Y la importancia del de Yanguitlán. En Yanguitlán y en la Mixteca, bien sabes tú que había mucho interés por parte del banco en restaurar los conventos, que no fue una misión que nosotros hicimos directamente, porque fue una misión que tenía encargado Fomento Social en ese momento, porque de alguna manera don Roberto operaba a través de Fomento Cultural y don Alfredo Harp a través de Fomento Social. Y pues todos sabemos dónde tiene su corazón puesto. Exacto, don Alfredo. cada quien. Entonces, ese proyecto se inició con el órgano de Yanguitlán, pero fue un proyecto en sí mismo muy redondito e integral, porque se preparaban organistas locales que los pudieran ejecutar, y se formó un pequeño equipo de restauración mexicana que a lo mejor no tenía, con Ignacio Zapata, si mal no recuerdo su nombre, a la cabeza, como el aprendiz destacado, digamos, de este proyecto, que fueron capaces después de hacer restauraciones, no sé si totales al 100%, pero sí en muy buena medida podían ya después ellos intervenir y limpiar y hacer conservaciones de ya estos órganos restaurados que tuvieron como maestros a grandes talleres europeos, concretamente franceses y holandeses. Vinieron entonces a capacitar al equipo. Vinieron aquí a trabajar 6 meses en la restauración del órgano y hicieron un equipo de restauración. Perfecto. Entonces, y hasta la fecha, una vez cada año y medio, va y se limpian por parte de este equipo los 3 órganos que nosotros finalmente restauramos, que fueron Yanguitlán, el de la Soledad en la propia Oaxaca y Tlaxiaco. Y en paralelo también, con esta riqueza de órganos, también se hizo otra asociación de restauración de órganos que ha venido trabajando también de la mano de don Alfredo Harp, y que también ha hecho otra labor fantástica en el estado, y que bueno, yo creo que hoy el resultado es que pues, el número de órganos restaurados en Oaxaca es muy alto y es muy importante.
Y nosotros después tuvimos otro patrocinador que tenía su corazón en Aguascalientes y restauramos, por ejemplo, los órganos que había en Aguascalientes, que eran órganos del 19, Sí, varios de ellos Walker, pero muy buenos, o sea, claro, sí. y que también hicimos esta restauración, también con Ignacio, ahí sí ya directamente con este equipo, y la intervención también de un taller europeo para algunas cosas que se requerían de reparaciones y de partes que tenían que traer de allí. Pero sí ha sido un proyecto muy bonito, muy Pero este hecho de formar equipos de restauración. nacionales Sí. a través de la capacitación me parece también Ese muy fue memorable. fundamentalmente el objetivo, digo, independientemente de restaurar los órganos, que Exacto. ya es un bien en sí mismo, ese fue el objetivo central. Siempre hemos tratado de que los proyectos tengan una capacidad de funcionar a futuro, ¿no? Y bueno, en algunos casos se ha podido lograr. No, eso es súper importante. Como mencionaste tú, no es solamente la restauración o la conservación, sino también la gestión. La gestión, el uso sí, es un Exacto. tema y buscar clave. a veces una vocación o un buen futuro para el proyecto. Absolutamente. Y la capacitación, la creación de capacitación local es otro tema súper importante dentro de esa sostenibilidad, ¿no?, de los proyectos. Así que no. Que creo que este es otro gran acierto de Fomento Cultural que, digo yo ya para concluir, diría Nos que... queda muy poquito. Sí, que me parece muy valioso es el hecho de que justo lo que dice Norma, no solo es hacer las cosas, sino encontrar quien las opere y quien se encargue a partir de que se termine el proyecto, de su mantenimiento y su continuidad, su vida. Ahí muchas veces creo que está lo más complicado y difícil de los proyectos. Sí, porque el tema técnico y de financiación, en cierta manera, se resuelve. Pero ese problema de gestión a largo plazo es crítico. Es lo más difícil. Sí. Pero bueno, yo les agradezco muchísimo su visita de esta mañana. Muchas gracias. Aquí está su casa, el Palacio de Iturbide, el Palacio de Cultura Citibanamex. Muchísimas y a gracias. todos los amigos que nos han hecho favor de su paciencia y de su interés al escucharnos. Muchísimas gracias.